En las tierras heladas del Ártico, donde el viento silba y los témpanos de hielo se extienden hasta donde alcanza la vista, viven unas criaturas temidas por los Inuit, los Kayupiluit. Estos seres misteriosos y aterradores acechan en las profundidades de las aguas frías, esperando el momento oportuno para salir y asustar a quienes se adentran en su territorio. Los Kayupiluit son descritos como criaturas humanoides, pero con rasgos extraños y espeluznantes. Su piel es pálida y translúcida, como si estuviera hecha de hielo, y sus ojos brillan con una luz extraña. Tienen garras afiladas en sus manos y pies, capaces de desgarrar la carne y agarrar a sus presas con una fuerza increíble. Se mueven con rapidez y agilidad, deslizándose por las aguas frías como si fueran parte de ellas. Según las leyendas Inuit, los Kayupiluit eran humanos que fueron transformados en estas criaturas por su codicia y maldad. Hace mucho tiempo, un grupo de cazadores Inuit se adentró en las aguas frías en busca de focas y otros animales marinos. Pero su ambición los llevó a cazar más de lo que necesitaban, desperdiciando la carne y las pieles de sus presas. Los espíritus de la tierra y el mar, enfadados por su comportamiento, decidieron castigarlos. Una noche, mientras los cazadores dormían en sus iglúes, una niebla fría cubrió el campamento. Los espíritus llevaron a los cazadores a las profundidades del océano, donde fueron transformados en Kayupiluit, condenados a vagar por las aguas árticas para siempre. Desde entonces, los Kayupiluit se convirtieron en el terror de los Inuit, especialmente de los niños. Se dice que estas criaturas malignas acechan cerca de los témpanos de hielo, esperando el momento oportuno para atacar. Su objetivo principal son los niños que se aventuran demasiado cerca del agua y no obedecen las advertencias de sus mayores. Los Kayupiluit son conocidos por su astucia y su capacidad para atraer a sus víctimas. Se dice que pueden imitar las voces de los seres queridos, llamando a los niños por su nombre y tentándolos a acercarse al borde del hielo. Cuando un niño se acerca lo suficiente, los Kayupiluit emergen de las aguas con rapidez y los arrastran a las profundidades frías, donde los devoran sin piedad. Los Inuit han transmitido las historias de los Kayupiluit de generación en generación, utilizándolas para proteger a sus hijos de los peligros del Ártico. Las madres y los ancianos advierten a los niños sobre los riesgos de acercarse demasiado al agua, contando los horrores que les esperan si caen en las garras de estas criaturas despiadadas. Les dicen que los Kayupiluit pueden aparecerse en cualquier momento, emergiendo de las grietas en el hielo o de las olas traicioneras del mar. Pero los Kayupiluit no solo son una amenaza para los niños, también pueden atormentar a los adultos, especialmente a aquellos que han hecho cosas malas o han roto los tabúes de la comunidad. Se dice que los Kayupiluit pueden infiltrarse en los sueños de sus víctimas, atormentándolos con visiones horribles y llevándolos a la locura. Algunos incluso afirman haber visto a estas criaturas merodear cerca de los asentamientos Inuit, acechando en las sombras y esperando el momento oportuno para atacar. A pesar del miedo que inspiran, los Kayupiluit también son vistos como guardianes de las aguas árticas. Se cree que su presencia mantiene el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, y que su existencia es necesaria para preservar la armonía en el Ártico. Los chamanes Inuit, conocidos como Angakuk, son los únicos capaces de comunicarse con estas criaturas y calmar su ira. En las largas noches árticas, cuando la oscuridad envuelve la tierra y el viento aúlla como un lobo hambriento, los Inuit se reúnen alrededor de las hogueras para compartir historias sobre los Kayupiluit. Relatan encuentros aterradores, donde valientes cazadores se enfrentaron a estas criaturas y lograron escapar con vida. También hablan de los sacrificios que deben hacerse para mantener a los Kayupiluit a raya, como ofrendas de carne y aceite de foca dejadas en el hielo para calmar su hambre insaciable. Uno de los relatos más conocidos sobre los Kayupiluit
es la historia de Amka, una niña inuit que no hizo caso de las advertencias de su madre y se aventuró demasiado cerca del borde del hielo. Amka era una niña curiosa y valiente, siempre ansiosa por explorar el mundo más allá de los límites de su aldea. A pesar de las constantes advertencias sobre los peligros que acechaban en las aguas frías, Amka no podía resistir la tentación de acercarse cada vez más al mar. Un día, mientras Amka jugaba cerca de los témpanos de hielo, escuchó una voz suave y melodiosa que la llamaba desde las profundidades. Era una voz hipnótica, llena de promesas y seducción. Amka, hipnotizada por el sonido, se acercó lentamente al borde del hielo, incapaz de resistir el llamado de la voz. Cuando estaba a punto de poner un pie en el agua fría, su madre apareció de repente y la agarró del brazo, alejándola del peligro. La madre de Amka había visto a los Qallupilluit acechando cerca del hielo y había corrido para salvar a su hija de un destino terrible. Amka, asustada y confundida, se dio cuenta de lo cerca que había estado de ser arrastrada hacia las profundidades por esas criaturas malvadas. Desde ese día, Amka nunca más se atrevió a acercarse al agua sola. Compartió su experiencia con otros niños de la aldea, advirtiéndoles sobre los peligros de los Qallupilluit y la importancia de obedecer las advertencias de los mayores. Pero los Qallupilluit no solo son una fuente de terror y advertencia. En algunas historias también se les atribuyen poderes curativos y la capacidad de conceder deseos a aquellos que los respetan y les hacen ofrendas adecuadas. Se dice que si un inuit se encuentra con un Qallupilluit y logra ganarse su favor, la criatura puede concederle una pesca abundante, la curación de enfermedades o incluso la capacidad de controlar los elementos. Sin embargo, ganarse el favor de un Qallupilluit es una tarea peligrosa y requiere gran valentía y sabiduría. Aquellos que lo intentan deben estar dispuestos a enfrentar sus miedos más profundos y a poner a prueba su propia humanidad. Muchos han fracasado en su intento y han pagado un alto precio por su audacia, siendo arrastrados hacia las profundidades frías para nunca más ser vistos. En las largas noches de invierno, cuando el viento sopla con fuerza y la nieve cubre la tierra, los inuit aún se reúnen alrededor de las hogueras para compartir las historias de los Qallupilluit. Las madres aún advierten a sus hijos sobre los peligros de acercarse demasiado al agua, y los cazadores aún dejan ofrendas en el hielo para calmar a estas criaturas temibles. Porque en el vasto y despiadado Ártico, donde la vida es frágil y los peligros acechan en cada esquina, los Qallupilluit son más que simples leyendas. Son una advertencia para respetar los límites y las leyes de la tierra, y para nunca olvidar que hay poderes más allá de nuestra comprensión. Gracias por acompañarnos en este viaje. Este video ha sido creado para el canal Mitología, con la voz de Félix Riaño. Nos vemos en una próxima aventura.